En las unidades de cuidado intensivo existen momentos en los que todo parece estar en calma. Sin embargo, de un momento para otro esto se puede descontrolar. Y es ahí en donde radica la importancia de que tengamos un pensamiento crítico y un juicio clínico tan alto para salvar la vida de ese paciente, en donde su vida está corriendo riesgo. Y es ahí en donde debemos trabajar bajo esa presión del cuidado crítico. Hola, soy Oscar Garzón, fisioterapeuta especialista en el área cardiopulmonar y me dedico al área de cuidado crítico. Quédate porque te voy a hablar sobre lo dinámico que puede ser la unidad de cuidado intensivo y cómo de un segundo a otro puede cambiar la conducta por completo de los pacientes y cómo nosotros debemos estar preparados para enfrentarnos a ese comportamiento clínico. Para que todos nos pongamos en contexto, vamos a llamar a este paciente Pedro. Pedro es un paciente de 60 años de edad, quien venía en consulta continua con sus médicos por presentar un tumor a nivel de tiroides. Resulta que sus médicos tomaron la decisión de retirarle ese tumor. Y así fue, el paciente fue programado a cirugía para la resección de ese tumor. Y durante su proceso quirúrgico nunca documentaron complicaciones añadidas. Y así el paciente nos ingresa a unidad de cuidado crítico para vigilancia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de vigilancia necesitan estos pacientes? Tranquilos que se los explico de una manera muy sencilla. Resulta que durante estos procedimientos existe un riesgo después de la intervención en donde puede haber un incremento de la inflamación, puede haber edema o puede tener presencia de sangrado continuo. ¿Y eso en qué nos afecta? Resulta que como es una cirugía que se encuentra a nivel de cuello, esa inflamación, ese edema o ese sangrado pueden ocluir de manera severa la vía aérea y el paciente puede presentar una falla respiratoria inminente. Bueno, y resulta que el paciente desde su ingreso a la unidad de cuidado intensivo iba presentando una evaluación satisfactoria. Hasta que llegó mi turno. El paciente había ingresado en horas de la mañana y yo tenía guardia nocturna. Cuando llego a mi guardia nocturna acostumbro a saludar a los pacientes una vez yo recibo turno, hasta que llegué donde Pedro. Pedro tenía un soporte de oxígeno por cánula nasal convencional, estaba normooxigenando, estable hemodinámicamente, sin soporte cardiovascular añadido y con una buena perfusión. Y le habíamos dejado a Pedro unas recomendaciones específicas: evitar hablar y evitar la tos, porque estas pueden conllevar a un incremento en el proceso inflamatorio de esa intervención quirúrgica. Y todo iba estable hasta la 1 de la mañana, en donde el paciente nos llama porque refería sentirse ahogado. Sentía que el aire no pasaba de una manera adecuada. Sin embargo, su estado de oxigenación estaba completamente normal. Inmediatamente acudí a ese llamado y no se imaginan con lo que me encontré. El paciente estaba con un estridor laringio. Y para los que no conocen el término, estridor laringio llamamos a todo aquello que genera disminución del calibre de la laringe, que es justo por donde pasa el aire. Y esto me estaba alarmando porque me quería decir que el paciente estaba presentando inflamación de la vía aérea. De hecho, quiero que escuchen cómo se encontraba ese paciente en este momento. En ese instante solo tenía claro un objetivo: intentar disminuir esa inflamación de la vía aérea antes de que todo empeore y sea algo catastrófico. Porque evidentemente íbamos a hablar de una vía aérea difícil, que iba a ser muy complicado intubar a ese paciente y poderlo ventilar. Porque si esa vía aérea se cerraba por completo, no iba a existir ningún dispositivo invasivo que nos ayude a ventilar a ese paciente. Inmediatamente hablé con todo el equipo de cuidado crítico y llegamos a la conclusión de que íbamos a evitar que esa inflamación siguiera incrementando a como dé lugar. Se inició un manejo con esteroide endovenoso. Hice apoyo farmacológico mediante nebulizaciones con adrenalina. ¿Y saben qué más añadí? El apoyo con ventilación mecánica no invasiva. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ventilación mecánica no invasiva? Resulta que en el modo CPAP, que es una presión continua en la vía aérea, cada respiración que el paciente iba a hacer, el ventilador le iba a añadir una presión que no servía específicamente para dilatar esa vía aérea y así evitar que colapse, mientras el efecto farmacológico del esteroide endovenoso y de la micronebulización hacían su efecto en la vía aérea. Hacíamos valoraciones continuas de la evolución de este paciente, porque su resultado nos iba a determinar el desenlace final y no íbamos a permitir que esa inflamación se siguiera incrementando y continuar con ese mismo manejo,
Por eso, la valoración dinámica se realizaba de una forma tan exhaustiva para mantener el tratamiento o modificarlo de manera inmediata. Si llegaste hasta aquí es porque eres una persona apasionada por el cuidado crítico y el manejo de los pacientes en esta área. Te invito a que me sigas y dejes un buen me gusta si este caso clínico te está gustando. A medida que finalizaba el turno, ese ruido sobreagregado que era el estridor laringeo había disminuido significativamente. Además, el paciente refería que ya no le costaba pasar el aire y que ya no le costaba respirar. Obviamente, se continuó dándole un manejo similar, sin embargo muy sujeto a las características dinámicas de ese paciente, pero el paciente presentó una evolución tan favorable que a los 2 días después de nuestro evento egresó de la UCI. ¿Qué te pareció este caso clínico? Si te gustaría ver más contenido sobre el desarrollo y cómo manejamos a los pacientes en cuidado crítico, déjamelo en los comentarios. Quiero que me apoyes dándole un buen like a este video. No te olvides en compartirlo y en seguirme para crecer cada vez más esta maravillosa comunidad. Porque si te gusta la salud desde el punto de vista humano, reflexivo y bajo tratamientos de última evidencia, este canal es para ti. Y recuerda, soy Oscar Garzón, fisioterapeuta especialista en el área cardiopulmonar. Y esto fue Salud Explicada con Ciencia para ti. Nos vemos en un próximo video.